Buenos días a todos. Este es el video 4 de la unidad 2, donde trataremos el tema de pH. Para hablar de pH, primero necesitamos hablar del equilibrio ácido-base. Y para hablar de equilibrio ácido-base, sería interesante definir lo que es un equilibrio. Cuando nosotros tenemos una fórmula química que representamos, por ejemplo aquí, en el equilibrio de ionización del agua, el equilibrio está definido por estas dos flechas, una flecha de ida y una flecha de vuelta, que significa ni más ni menos que no hay una tendencia neta hacia un lado o hacia el otro de la reacción, sino que constantemente en el tiempo se está dando la ida y la vuelta en este proceso. Esto es un equilibrio. Ahora, las moléculas de agua son capaces de ionizarse, generando cationes hidrógeno o protones y oxidrilos o aniones OH. Si observamos la ionización de una única molécula de agua, vemos que en este equilibrio de ionización, una molécula de agua genera un catión hidrógeno o protón, como dijimos antes, como el hidrógeno tiene un único electrón, cuando lo pierde, genera un catión hidrógeno o protón. Y un oxidrilo, que no es más ni menos que el oxígeno unido a un único hidrógeno. Y como le falta este protón, termina quedando con carga negativa. Entonces, la molécula de agua en realidad no está siempre, en todo momento, en esta forma, sino que a veces está en sus formas iónicas y a veces en su forma molecular. Ahora, lo que sucede en un vaso de agua, en un recipiente, en cualquier lugar en donde nosotros tengamos un poco de agua, no es que hay una única molécula ionizándose, sino que hay una sucesión, un número de moléculas que están interactuando también entre sí estos cationes que se forman, como vimos cuando describimos cómo era el proceso de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Entonces, lo que en realidad ocurre en el líquido, en el seno del líquido, es que dos moléculas de agua pueden generar estas especies iónicas, el ion hidronio o el oxidrilo. De todas maneras, escribirlo de este modo o de este modo es lo mismo. Ambas representan el equilibrio de ionización del agua. Ahora, cuando se habla de la regulación del equilibrio ácido-base, se habla en realidad de la regulación de la concentración de los iones hidrógenos en los líquidos. Y en este caso, como nosotros tratamos líquidos corporales, en los líquidos corporales. En las personas normales, las concentraciones de hidrógenos, de cationes de hidrógenos, es de 40 nanomoles por litro o 40 nanomolar, como vimos en la parte anterior cuando veíamos expresiones de concentración. Ahora, fíjense, estos 40 nanomoles por litro son una millonésima parte de lo que encontramos de otros cationes como el sodio o el potasio en el plasma. Por lo tanto, como la concentración de esta especie iónica es muy chiquitita, Sorensen en 1909 desarrolla el concepto de pH, que no es más ni menos que el menos logaritmo de la concentración molar de cationes hidrógeno. Esta es una forma, cuando uno representa un número en escala logarítmica, ese número aumenta. Entonces, algo que era muy chiquitito, lo podemos expresar en números enteros y eso nos permite tener números más manejables o una noción más entera de esa concentración. Entonces, la expresión de pH no es más ni menos que una forma de expresar la concentración de iones hidrógeno que hay en esa solución. La medición de pH es una de las operaciones más importantes y más utilizadas en el campo de la salud. Nosotros vamos a ver a lo largo de la materia que el pH define muchísimas cosas, pero en la práctica profesional el pH es una magnitud que se suele medir para ver el estado de salud o patológico del paciente que estamos analizando. ¿Por qué? Y porque afecta numerosas funciones vitales. La estructura y actividad de macromoléculas biológicas, la actividad catalítica de enzimas, ya vamos a ver lo que son las enzimas, pero son básicamente proteínas que tienen funciones biológicas importantísimas. El metabolismo de algunos cationes como el sodio, el potasio, el calcio.
la solubilidad de las sales óseas, la frecuencia respiratoria, y hoy cuando terminemos esta parte de la unidad vamos a ver justamente que el pH está regulado por la frecuencia respiratoria, y las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula. Ahora, cuando hablamos de equilibrio de ionización del agua, definimos que estas especies iónicas se encuentran en equilibrio con las especies moleculares del agua. En el equilibrio se sabe experimentalmente que la concentración de estos iones es igual, la relación es 1 a 1, y esa concentración molar es de 10 a la menos 7 moles por litro o molar. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula de Sorensen de pH, podemos decir que el pH es el menos logaritmo de esta concentración de hidronios o hidrógenos positivos. En este caso, si uno agarra la calculadora y aplica el menos logaritmo de 10 a la menos 7, el pH se define como 7. Por lo tanto, el pH del agua en el equilibrio se considera 7 y este pH es el que nosotros vamos a definir como neutro. Debe notarse que como el menos logaritmo de la concentración de protones es negativo, el pH va a disminuir a medida que aumenta la concentración de protones. Es decir, si yo tengo mucha de esta especie química, el pH va a ser cada vez más bajito, más chiquitito, ¿sí? Ahora, también podemos definir el pOH. El pOH no es más ni menos, aplicando la fórmula de Sorensen, el menos logaritmo de la concentración del anión oxidrilo, que en este caso, como estamos hablando del equilibrio, el pOH es el menos logaritmo también de 10 a la menos 7, y por lo tanto el pOH es 7, al igual que el pH, porque en este caso estamos hablando del equilibrio de ionización del agua en el equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta que la concentración de hidronios o protones y la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 7, en ambos casos, el pOH va a ser igual al pOH, que va a ser igual a 7, en la situación de equilibrio. Por lo tanto, es posible deducir de aquí que en el equilibrio el pH más el pOH va a ser igual a 14. Es por eso que la escala de pH la definimos entre 0 y 14, que son los extremos que tiene esta escala. De 7, que es el pH neutro, a 0 son todos los pHs ácidos. De 0 a 7 es ácido, de 7 a 14 son todos los pHs básicos. Vamos a hacer un ejercicio para ver si podemos aplicar estas fórmulas. La concentración de una muestra de orina es de 1 por 10 a la menos 6 molar de protones o hidrógenos positivos. Lo que me pide el ejercicio es calcular el pH y el pOH. Bien, ¿tenemos la concentración de protones? Sí, la tenemos. Entonces apliquemos la fórmula. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Es muy importante que cuando ustedes planteen los ejercicios, escriban la fórmula, ¿sí? Porque primero los va a orientar a cuál de los dos uno está apuntando, qué es lo que uno está calculando, si el pH o el pOH. En este caso, el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Como este dato lo tengo, 1 por 10 a la menos 6 molar, reemplazo en la fórmula esta concentración que me dan de dato. Y aplicando el menos logaritmo de este número expresado en notación científica, puedo definir que el pH es igual a 6. Ahora también me piden el pOH. ¿Qué otra fórmula debería aplicar? Bueno, nosotros sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. Si el pH lo calculamos antes, era 6, y 14 es la suma de los dos, bueno, si a 14 le resto 6, paso este 6 restando para acá,
El pOH lo voy a poder calcular haciendo 14 menos 6. Entonces el pOH va a ser 8. Ahora, ¿qué es lo que va a definir cómo es esa orina? El pH. El pH va a definir que tenemos una orina ácida porque es menor a 7, que es el pH neutro. ¿Estamos bien? Ahora, los líquidos corporales, además de contener cationes y aniones, como el sodio, el potasio, como dijimos, también contienen el catión hidrógeno o hidrogenión. En las soluciones acuosas hay poco o ningún protón en forma de protones simples, o sea, en hidrógenos simples. En general, estos hidrógenos se asocian a distintas moléculas y forman especies, ¿sí? Digamos, químicas en solución. Los ácidos corporales son sustancias que tienden a entregar iones protones a la solución. Y las bases se denominan bases a las sustancias que tienden a tomar esos protones de la solución. Cuando hablamos de ácidos y bases, podemos definirlos como fuertes o débiles según intercambien gran o bajo número de protones con la solución. El organismo mantiene el pH, es decir, la concentración de protones, dentro de un valor lo más estable posible a través del equilibrio homeostático. ¿Y qué significa esto? Este equilibrio homeostático es todos los mecanismos fisiológicos corporales que se ponen en juego para mantener esta concentración. Es decir, esta concentración de cationes, hidrógeno o protones tiene que estar muy bien regulada por todas esas funciones biológicas que antes mencionamos que está regulando, que está modificando. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de ácidos? ¿Sí? O sea, ácidos me refiero a sustancias que liberan protones a la circulación. Bueno, carga ácida proveniente de la dieta o bien carga ácida proveniente del dióxido de carbono, que no es más ni menos que un producto del metabolismo celular. ¿Sí? Ahora, el organismo posee 3 mecanismos o líneas de defensa para mantener el pH en valores compatibles con la vida. Uno son los amortiguadores, como son el bicarbonato, los fosfatos o de proteínas. Otra es la regulación pulmonar de la presión parcial del dióxido que antes mencionamos, viene del metabolismo celular, y la regulación renal del bicarbonato y excreción de ácidos. Ahora, el manejo instantáneo de la carga ácida está relacionada por sustancias llamadas amortiguadoras, tampones o buffers. ¿Sí? ¿Qué es un sistema amortiguador ácido-base? ¿Sí? Es una solución de 2 o más compuestos, ¿sí?, que evitan la producción de cambios intensos en la concentración de protones cuando dicha solución se agrega un ácido o se agrega una base. Vamos a ver a lo largo de la carrera distintas situaciones, ¿sí?, en las cuales uno puede estar alterando el pH sanguíneo, ¿sí?, y uno tiene que rápidamente restablecer el pH normal para nosotros mantenernos en una condición de homeostasis, ¿sí? Ahora, para entender un poquito cómo nuestro cuerpo regula el pH, vamos a ver los 2 ejemplos básicos de órganos o sistemas que justamente se encargan de regular el pH sanguíneo. Uno de ellos es el riñón o sistema renal. Hay un equilibrio en nuestra circulación que está dado por la cantidad de protones que hay en circulación y la cantidad de dióxido de carbono que hay, digamos, dando vuelta como producto del metabolismo celular. Si vemos cómo interactúa, ¿sí?, este dióxido de carbono con el agua, vemos que el dióxido de carbono con el agua forma una especie química que se llama ácido carbónico, ¿sí? Este ácido carbónico no es más que la combinación de una molécula de agua con una molécula de dióxido de carbono. Ahora, este ácido carbónico es una especie química que no se encuentra fácilmente, está en equilibrio tanto con
las moléculas que le dieron origen, como dos nuevas especies que son el bicarbonato y el protón hidrógeno. Por lo tanto, si hay alguna situación por la cual cambia esta concentración nosotros podemos desplazar el equilibrio para un lado o para el otro, porque como dijimos, el equilibrio lo que intenta todo el tiempo es mantener a todas estas especies equilibradas. Por lo tanto, el riñón maneja la carga de ácidos, ¿sí?, como órgano más poderoso, requiriendo horas y días para ajustar las alteraciones de los valores de concentración de hidrógeno o pH, ¿sí? Cuando la concentración de hidrógeno se modifica significativamente, los riñones producen una orina ácida o alcalina, según sea el caso, ayudando al ajuste de este equilibrio. Ahora, la regulación renal, como dijimos, puede llevar horas, pero hay situaciones en las que nosotros tenemos que regular el pH en cuestión de minutos, lo más rápido posible. Es por ello que tenemos otro sistema que también es capaz de regular con este mismo equilibrio el pH sanguíneo, y es el pulmón. Nosotros en el pulmón hacemos intercambio de gases, liberamos dióxido de carbono y tomamos oxígeno del ambiente. Por lo tanto, si yo tengo una necesidad de disminuir la concentración, porque por ejemplo aumentó por alguna razón la cantidad de iones hidrógeno o protones, el equilibrio va a tender a desplazarse hacia allá para generar con el intermediario ácido carbónico una molécula o varias de dióxido de carbono, y el sistema pulmonar, ¿qué va a hacer con esto? Los va a liberar. Entonces, a medida que yo voy liberando por los pulmones dióxido de carbono, voy a estar desplazando el equilibrio hacia allá y entonces así reduciendo la concentración de protones, ¿sí? Esto es definido porque cuando aumenta la concentración de hidrógenos se activa o se estimula el centro respiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, aumentar la frecuencia respiratoria va a aumentar la liberación de este gas. Y esto permite que se restablezca el pH en aproximadamente 3 minutos. Por lo tanto, es otro de los sistemas que rápidamente puede regular el pH sanguíneo. Cuando nosotros dijimos hay que regularlo, dijimos, bueno, hay que regularlo siempre y mantenerlo siempre en un mismo nivel. Bueno, acá están justamente los valores normales de pH en el organismo. Y en cada uno de los sistemas que estamos definiendo aquí, vemos que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el pH en la sangre arterial es de 7,4 y en la sangre venosa es apenas un poquito más ácido, ¿sí? ¿Qué hay en la sangre venosa? Como dijimos, hay más dióxido de carbono y justamente lo que definimos o lo que mencionamos en el equilibrio ácido-base es completamente lógico que así sea, pero es prácticamente 7,4. El pH intracelular se puede encontrar entre 4,5 o 7,4 dependiendo de la situación y de cada célula. Y algo muy importante, el rango de pH compatibles con la vida, ¿sí? El rango de pH es entre 6,8 y 7,8, ¿sí? Ahora, si yo me voy un poquito menos o un poquito más, ya no es compatible con la vida. Entro en situación de alcalosis o acidosis, es decir, procesos de trastornos de ácidos bases pueden ser de dos orígenes, metabólicos o respiratorios. Yo puedo tener el origen del problema por el cual el pH se afecta, es que está alterado el pulmón, o puede haber alguna situación metabólica que esté alterando la concentración de hidrógenos y también generar un trastorno ácido-base. En cualquiera de los casos, una situación de alcalosis, álcali viene de base, es cuando el pH aumenta por encima de los valores permitidos o compatibles, ¿sí?, con un estado normal en el paciente. En cambio, acidosis va a ser cuando el pH sanguíneo está por debajo de los valores normales, ya sea alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. En ambos casos el pH sube, y acidosis metabólica o respiratoria, ambos casos el pH disminuye.
Para estos trastornos ácido-base, el organismo presenta respuestas compensadoras. Si esta compensación falla, el organismo se encontrará en situaciones fuera de lo normal, como son la acidosis y la alcalosis. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video.